Seguimos aquí en Primera Plana, seguimos con Rafael Poch, corresponsal de La Vanguardia en París, y con Jacobo Machover, escritor y periodista cubano. Vamos ya con el personaje de la semana. Que esta semana es Vladimir Putin, no podría ser de otra forma. El actual presidente ruso ha preferido un perfil bajo, como les decíamos en esta celebración de los 100 años de la Revolución Rusa. Para el Kremlin, las conmemoraciones de la Revolución deben servir para sacar lecciones del pasado. Se trata de atajar cualquier atisbo de contestación al poder en la calle, y menos aún a pocos meses de la elección presidencial de marzo de 2018. Voy a seguir dándole la palabra a Rafael Poch por lo que nos estaba contando hace un momento. Me gustaría centrarlos si Putin es la continuación, por establecer una especie de continuación entre lo que era el zarismo de entonces. ¿Se puede establecer una continuación en algún punto entre Putin y lo que era el régimen zarista? No, o sea, el problema es que Putin está sometido a las mismas, disyuntivas que estuvieron pues, en su día los bolcheviques, el ministro Stolypin antes que ellos, etc. Es decir, encontrar una vía de desarrollo para Rusia que le permita afirmarse como lo que es, una gran nación en el concierto mundial, ¿no? Entonces, los bolcheviques consiguieron mantener el grueso de su imperio con una fórmula federal, ¿no? Que ni siquiera llevaba el nombre ruso en sus siglas, ¿no? 80 años más, ¿no? Desde el punto de vista de la pervivencia de los imperios es extraordinario. Y organizaron una economía a un precio humano y humanista tremendo, que logró nada menos que vencer una guerra mundial, reconstruir el país, industrializar, alfabetizar, etcétera, etcétera. O sea, desde ese punto de vista hubo un gran avance desde el punto de vista nacional, ¿no? Entonces, eso es lo que impide a Putin, digamos hoy, negar por completo todo ese pasado. O sea, por un lado el miedo, la prevención, pero por otro lado la realidad histórica, ¿no? Señor Machover, ¿quiere hacer alguna puntualización? Sí, yo insistiría tal vez un poquito más en la valoración que se puede hacer hoy día de Lenin. Me refiero, por ejemplo, a ciertos trabajos de historiadores franceses, la biografía de Lenin que acaba de publicar Stéphane Courtois, quien coordinó el libro negro del comunismo, donde explica que Lenin fue el creador del totalitarismo, porque dentro de cierto sector de la opinión pública se le atribuye a Stalin. No, el Gulag fue creado por Lenin y por Trotsky también, en cierta medida, aunque después haya salido de esa configuración de los bolcheviques. Yo veo más ese aspecto que el aspecto nacional. Evidentemente, durante la Gran Guerra Patriótica, Stalin jugó con ese sentimiento nacionalista, ¿no? Pero después ya ese modelo se resquebrajaba por todas partes y ya no había realmente, a mi parecer, ese cimiento nacionalista, sino más bien un sistema comunista que ya no era válido para nadie, es difícil justamente que pueda haber hoy nostálgicos del comunismo como sistema económico y como sistema político, ¿no? Con el partido único, con esa represión absoluta, total, contra todo lo que disintiera de alguna manera de los preceptos marxistas-leninistas. Y quiero decir, por ejemplo, hablando de los disidentes, ya que usted le hacía la pregunta a Rafael Poch, el prestigio todavía hoy de un Sájarov se ve en el premio Sájarov por los derechos humanos que atribuye el Parlamento de Estrasburgo, que es algo extraordinariamente importante para los disidentes de todas partes del mundo. En Cuba, los disidentes lo han recibido 3 veces, entre ellos
el militante cristiano Osvaldo Payá, que después murió a raíz de un accidente, entre comillas, extraordinariamente raro. Y últimamente el premio Sájarov ha sido atribuido a la oposición venezolana en su conjunto. Es decir, hay todavía una fuerza moral de la disidencia soviética en muchas partes del mundo, sobre todo en los que tienen que padecer regímenes más o menos parecidos a lo que crearon los soviéticos a partir de los años 1917, 1920. Y creo que hay esa fuerza todavía moral de la disidencia. Lo cierto es que las versiones ideológicas son las que han predominado durante luego buena parte del siglo XX, tanto las antibolcheviques, los historiadores más de la parte de corte liberal, como las probolcheviques, muchas veces recogidas también por ciertos sectores de izquierda. No sé si a día de hoy nos hemos desprendido lo suficiente de esas gafas para mirar un capítulo así de la historia de una manera más fría, de una manera sin tanta ideología, a lo mejor. Sí, claro, es lo que he explicado precisamente antes. O sea, el comunismo no fue solo una ideología, una creencia, una fe casi religiosa, en el caso ruso, porque hay que conocer la cultura rusa para comprender el comunismo ruso, hay que comprender lo que significa el término pueblo en Rusia, no tiene nada que ver con nuestra traducción, hay que comprender lo que significa el término inteligencia, la intelectualidad, no tiene nada que ver, la intelectualidad en Rusia era un estamento lumpen, para entendernos. El pueblo era un sujeto muy diferente a lo que nosotros entendemos por ello. Creo que tenemos el corte de Julián Casanova, que estuvo el otro día aquí con nosotros, el historiador español, que creo que cuenta este capítulo que se refiere a Rafael Poch y hace una especie de síntesis histórica de una forma muy correcta. Rusia, cuando entra en la Primera Guerra Mundial, está clarísimo también que entra un país de 160 millones de habitantes. Es que la magnitud de ese país, que va desde Polonia a Vladivostok, al Pacífico, con 160 millones de personas, es increíble. Entró con más de 15 millones de personas reclutadas. Esa guerra fue un desastre. Y nadie que tiene 15 millones de personas reclutadas, que empieza a ir muy mal la guerra, que empieza a haber deserciones, descontento, y que tiene, eso sí que es cierto, un zar que no entiende nada de la realidad, bueno, pues eso va a estallar por los aires. Y la quiebra del sistema viene primero por arriba. Un grupo de gente ilustrada, noble, que se han dado cuenta, han percibido, no es que sean demócratas en el sentido nuestro del término presente, se han dado cuenta que si no hacen reformas desde arriba, les harán la revolución desde abajo. Y desde ese punto de vista, la revuelta nobiliaria, igual que pasa en la Revolución Francesa, es el punto de partida. Lo que estoy diciendo es que es imposible que un imperio tan grande se resquebraje si las grietas no empiezan desde arriba. Ya sé que hay una visión popular desde abajo, que yo acepto muchas veces en historia social, ¿no? Y que es mucho más mítico y romántico decir que todo empezó desde abajo, la explotación, la injusticia, todo eso es cierto, pero se abren grietas desde arriba que le obligan al zar a tomar una posición que él no quería, que era la división. Y el tema que galvaniza todo eso es la guerra. Bueno, es esa idea tan poco romántica, comentaba Julián Casanova, y tan real de que la revolución empieza sobre todo desde arriba. Y quizá la pregunta del millón es si hubiéramos llegado a una revolución si el zar se hubiera salido de la Primera Guerra Mundial, que es lo que nunca hubiéramos sabido, como le aconsejaba, por ejemplo, su propio ministro del Interior. Esa guerra que tanto... Bueno, sí, es un ejercicio estéril, ¿no? Porque, estéril ya. Lo que dice Casanova es cierto, el sistema estaba resquebrajado completamente desde sus fundamentos oligárquicos incluso, ¿no? En la primera Duma, la oposición que se crea a partir de 1905, había varios príncipes de la dinastía Rurikov, ¿no? O sea, de la más antigua nobleza rusa, los Dolgoruki, Obolensky y otros, ¿no? O sea, el propio sistema zarista estaba desprestigiado entre la más alta nobleza, ¿no? No hablemos ya del poder económico, ¿no? Todo eso explica el gran desprestigio que tenía aquello y que debido a todo eso que explica Casanova, la guerra, los desastres de la guerra en la que los soldados rusos iban al frente, pues como siempre han ido a la guerra al principio, ¿no? Luego se organizan y son muy eficaces, pero al principio van sin balas, poniendo su cuerpo y muriendo a millones, ¿no? Lo cierto es que Putin ha vuelto a poner en la escena internacional durante los últimos 3 o 4 años, a partir de la crisis de Ucrania y
sobre todo de Siria y también, hay que decirlo, de todos los episodios de injerencia internacional que ha tenido Rusia. Quizá esa parte de rescatar a la URSS como la gran potencia internacional, esa parte es la que sí le interesa de todo esto rescatar a Putin, ¿no? Esa influencia en el mundo global. Yo creo que Rafael Poc puso el dedo en la llaga. Lo que le interesa es rescatar el nacionalismo, ¿no? Rescatar la idea de la Unión Soviética como potencia y la Unión Soviética como vencedora de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que los nostálgicos del comunismo, si todavía hay en Francia, hay muy pocos nostálgicos del comunismo, están los del Partido Comunista y más o menos los de Jean-Luc Mélenchon, de Francia insumisa, de alguna manera. Ellos lo que pretenden rescatar es parecido a la nostalgia que tenían lo que se llaman los compañeros de viaje. Es decir, negar todo lo peor que había en la Unión Soviética, negar los crímenes de masa y centrarse en la idea comunista, la idea de una igualdad entre los hombres, una idea absolutamente falsa en el sentido en que esas utopías llevaron a lo que sabemos, es decir, bueno, lo que los 100 millones de muertos que calculaba el libro negro del comunismo. Quisiera señalar, por ejemplo, algo que me parece muy interesante que se ha publicado en Francia. Es un estudio de un historiador, Thierry Walton, que se llama Una historia mundial del comunismo, con 3 volúmenes. 3 volúmenes, uno son los verdugos, el segundo es las víctimas y el tercero es los cómplices. Y yo quisiera insistir un poquito en la cuestión de los cómplices. Esos cómplices los ha habido desde 1917 hasta nuestros días, los que no han querido ver, ¿no? Y la inteligencia de la que hablaba Rafael Poc se puede ver también, por ejemplo, en Francia, en muchos países del mundo, ¿no? Se puede ver desde Louis Aragon, que hacía odas a Stalin, hasta Jean-Paul Sartre, que escribía todo anticomunista es un perro, o que declaraba, mejor dicho. Eso todavía, de alguna manera, sigue vigente en algunas conciencias. Hay en este país, concretamente, cierta indulgencia en relación con el comunismo. Y la ha habido también en España, por ejemplo, frente a Solzhenitsyn. Yo recuerdo algo que decía el escritor Benet, ¿no? Que era algo absolutamente insoportable, ¿no? Defendiendo el Gulag. Se nos acaba el tiempo ya. Acabó con un titular del diario Economist a finales de 2016. Las similitudes del mundo que produjo la Revolución Rusa son demasiado grandes como para sentirse cómodos. Fíjense, lo decía el diario de referencia económica. Quizá el capitalismo está forzando a lo mejor mucho la máquina, ¿no? en Occidente para que octubre regrese. Me quedo sin tiempo para plantearles más cuestiones. Hasta aquí en Primera Plana. Volvemos la próxima semana. Gracias.